Este domingo 11 de agosto cumplimos con el proyecto de la caminata de la Fundación Amigos de Nuestra Historia, que hemos estado en actividades de hacer caminata por rutas históricas. Sabemos que Trujillo y el municipio de Boconó pues cuenta con muchos lugares transitados por los hombres que hicieron nuestra independencia y antes. Esta vez decidimos que deberíamos de caminar por los mismos lugares que anduvo el obispo Mariano Martí, que vino a estas tierras en 1777. Bueno, tenemos la bibliografía, las cosas que escribió, porque además de que pues, fue un hombre importante, era un líder espiritual de entonces, Mariano Martí fue quien confirmó al Libertador en Caracas, era el obispo de Caracas y vino en una visita pastoral. Es casi increíble pensar que el obispo hizo una visita pastoral por toda Venezuela que duró 12 años y unos meses. Paseando no, tal vez, o recorriendo caminos inhóspitos y lugares que no era tan fácil. Y bueno, vino a estas tierras nuestras, estuvo en Santa Ana, en Burbusay, llegó a San Miguel, pernoctó, después vino a Boconó por esa ruta que hicimos en la caminata de San Miguel, paralelo con la quebrada Guandá, y que desemboca en el río Boconó, en el sitio que hoy se conoce como Pico de Gallo. Verdaderamente que es hermosísimo caminar por el lugar. Mucha gente nos acompañó, unas 120 personas. Agradecimiento desde ya al coronel Vargas Salazar de la milicia. Nos acompañó también algunos milicianos, pero en especial mucha gente civil que quería siempre. La Fundación Amigos de Nuestra Historia tiene buena convocatoria y asiste la gente para escuchar los cuentos, para saber de nuestra historia. Y es divino conversar, andar con el grupo, adelantarse unos, otros descansamos, compartir una arepa, un pan o una fruta. En especial, muy bonito. Nos llevaron en el transporte desde Boconó hasta San Miguel. Allí, ajustado al tiempo, a las 10:30 de la mañana, hicimos un acto en la Plaza Bolívar frente a la iglesia, la majestuosa iglesia. El templo de San Miguel es una reliquia, no solamente para Trujillo, sino para Venezuela, desde el punto de vista de la arquitectura colonial. Tiene una historia amplísima. La Fundación Amigos de Nuestra Historia se compromete que vamos a hacer una visita al templo solamente para hablar sobre el templo, para leer algunos libros importantes escritos. Esta vez estuvimos allí, pero había misa. El sacerdote nos envió a un diácono para que nos diera la bendición. Además también el jefe, el pastor mayor de los pastores de San Miguel, que es una tradición importantísima en el pueblo, también estuvo allí. Y por supuesto nos acompañó el cronista del pueblo, que se llama el profesor José Gil. Caminamos unas 4 horas, unas 5 horas por la montaña. El sitio de Pico de Gallo visto desde arriba, el encajonamiento del río Boconó, la vuelta que da, las aguas blancas y azules en esa gran playa, es una verdadera hermosura, es un paisaje que no sé, yo me atrevo a decir que muchos boconeses no conocen el lugar. Vale la pena que caminemos por esta geografía nuestra, esta belleza de la que tenemos como paisajes. El paisajismo nuestro es envidiable por muchos otros, y esto por supuesto alineado con los cuentos de nuestra historia, con los pasajes de los hombres y mujeres que hicieron nuestro pasado y que es tan caudaloso desde el punto de vista histórico, por cuanto tenemos muchas cosas interesantes que contar. En este caso, Mariano Martí, pues sería interesante que nos detuviéramos un momento en el personaje, porque al fin y al cabo el objetivo principal de estas actividades es elevar, es difundir esas obras, esos momentos estelares de algunos personajes que hicieron nuestro pasado y que marcaron pauta y momento importante en la historia. Don Mariano Martí era de origen español. Primero fue obispo en Puerto Rico, después fue asignado al arzobispado de Caracas, y cualquiera dijera, bueno, pero si era el obispo de Caracas, ¿cómo venía por estas tierras? Lo que pasa era que la provincia de Caracas, desde el punto de vista eclesiástico, era muy amplia.
prácticamente pues incluía todo lo que es Zulia, Falcón, hoy en día los llanos occidentales, Trujillo. Ya Mérida y Táchira dependían eclesiásticamente del arzobispado del virreinato de Santa Fe, era de la parte ya de lo que es la parte neogranadina. Y por supuesto que el obispo pues no fue un hombre que vino tal vez a puro pasear y a casar a la gente o a confirmar los niños y los muchachos, sino que además de eso, pues uno se queda sorprendido de la cantidad de cosas que dejó escritas y que dejó plasmadas. A él lo acompañaba una cantidad muy grande de personas. Él traía secretarios, otros sacerdotes, escribientes, cocineros, dibujantes, agrimensores. Pues entonces uno encuentra que, por decir algo, como ejemplo, la iglesia de Boconó está descrita en los manuscritos de esa visita de una manera esplendorosa, pudiéramos decir, incluso con las medidas, con las puertas, con la altura, que es una construcción de tales y cuales materiales, que tiene un techo de tal medida, que está ubicada en tal lugar. Entonces uno encuentra que el hombre escribió cosas como decir las distancias entre los pueblos en leguas, los caminos por donde eran, las rutas históricas son importantísimas conocerlas. Por ejemplo, saber que el sacerdote en el 1777, prácticamente unos 30 o 40 años antes del Libertador venir a estas tierras, ya había venido el sacerdote y bajó por la quebrada Guandá. Dice que pasó la quebrada Guandá. Me voy a permitir leer una parte de lo que escribe. Él dice: el día 14 de marzo de 1777 salimos del pueblo de San Miguel a las 6:30 de la mañana. Era gente muy madrugadora. Y llegamos a las 11:30 a este pueblo de Boconó de Trujillo. Echaron 5 horas. Pues nosotros nos quedamos sorprendidos porque nosotros caminamos 5 horas y apenas llegamos hasta Mosquey. Y teniendo caminos amplios, la carretera, por supuesto que nos fuimos por la parte alta, tal vez ellos acortaron camino por la parte de abajo, pero uno observando la cuenca y el cauce de la quebrada Guandá, la caminata era sumamente difícil. Sin embargo, ellos, por lo menos dice aquí, y habrá que creer en los manuscritos y en los papeles que son primarios, documentos primarios, dice que tardaron 5 horas. Dice que hay una distancia de 7 leguas buenas entre San Miguel y Boconó, si sabemos que una legua son un poquito más de 5.000 metros, es decir, 5 kilómetros. Entonces, y hay, ¿qué dijimos? 7 leguas, 7 por 5, 35, unos 35, 40 kilómetros es lo que separa a la población de San Miguel de Boconó. Y además dice que al salir del pueblo de San Miguel hasta la quebrada de Guandá es muy malo el camino, dura cerca de 2 horas. La dicha quebrada de Guandá se pasa 31 veces. O sea que pasaron de un lugar a otro, es casi increíble. 1,5 leguas antes de llegar a este pueblo hay 1 legua de mal camino. A las orillas de la quebrada Guandá hay pocas tierras, pero son buenas. Y a las orillas del río de Boconó hay muy buenas tierras que se riegan de diferentes quebradas, y ninguna tierra se riega acá del río nombrado Boconó, que lo pasamos unas 3 o 4 veces antes de llegar a este pueblo.